En buenos días, comenzamos ahora nuestro cuarto día de seminario. El tema de hoy es hermenéutica. Como habíamos comentado en reuniones anteriores, eh, la hermenéutica es una línea con cierta autonomía dentro de la filosofía contemporánea que no alcanza todavía a tener una dimensión tan específica como tienen las disciplinas filosóficas tradicionales, la antropología, la metafísica, la ética, pero tiende a configurarse como una parte y no solamente como un método. Originariamente, en realidad, la idea hermenéutica surge de la necesidad de interpretar textos que por su naturaleza, por la dificultad que tienen, o porque son antiguos, o, o porque están en lenguas mm, poco conocidas y que también han variado mucho a lo largo del tiempo, es necesario una interpretación. Hermenéutica en realidad es eso, interpretación. Tiene que ver, por lo tanto, fundamentalmente con el lenguaje. Es decir, con la idea de que el lenguaje, aún in- intentando captar lo que se llama su sentido literal, no es transparente. Ningún lenguaje lo es. Es una experiencia, ¿no es cierto? Eh, Común, cotidiana y obviamente también de la reflexión filosófica. Em, Esto tiene que ver entonces también esta constitución a lo largo de toda la modernidad de este grupo problemático que sería la hermenéutica, tiene que ver con una historia que también es compleja y que brevemente voy a señalar para que entendamos también un poco la problemática actual de la hermenéutica como una deriva, aunque sea secular, de viejos problemas. Ya el tema de interpretar textos, qué quiere decir este texto o qué quiso decir su autor en este texto, es muy antiguo. Lo había planteado Aristóteles, aunque no de una manera, digamos, sistemática, sino a lo largo de su obra, cuando plantea, sobre todo cuando hace en varios de sus obras, eh, una referencia histórica al problema que va a tratar lo que hoy llamaríamos un estado de la cuestión. Entonces, al hablar del estado de la cuestión metafísica o física o ética, hay alguna referencia indirecta a qué dijeron, una referencia directa, perdón, a qué dijeron los antiguos y una referencia indirecta a cómo debemos interpretarlos. De alguna manera, su concepto de la hermenéutica está inserto en su propio trabajo hermenéutico histórico. En el caso de Aristóteles, la hermenéutica se vincula con textos que no son de autor actual, es decir, de autor contemporáneo de él, y por lo tanto la idea se vincula a una interpretación de tipo histórico. ¿Me explico? Es decir, que se trata de saber la intención del autor, la intentio autoris, porque por definición no podemos conocerla directamente ya que ha pasado mucho tiempo, están todos muertos. Este problema del intentio autoris es el problema central que atraviesa toda la historia de la hermenéutica. Sigue siendo un problema central de la hermenéutica, pero ya deja de ser el problema absolutamente prioritario, de tal manera que su solución implicaría la solución, digamos, inmediatamente o certeramente, la solución del problema. ¿Por qué? Porque con al pasar de los siglos se ha ido separando un poco
el problema del intento autoris, o sea, el saber qué quiso decir fulano de tal, con el problema de lo que podríamos llamar el sentido del texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Más allá de lo que quiso decir el autor. Este problema que hoy es muy importante para armar una teoría hermenéutica como la de Gadamer, a la cual justamente nos vamos a referir ahora, eh, este problema tampoco es nuevo. En realidad es un problema que se plantea en todas las tradiciones culturales, pueden ser filosóficas, científicas, religiosas, que tienen textos más antiguos, pero textos de alguna manera, diríamos, dogmáticos, constitutivos. Eh, la Torá, por ejemplo, para los hebreos, eh, la Biblia para los cristianos, eh, la geometría de Euclides para los matemáticos. Entonces, en estos casos, más allá del autor, hay un texto. O sea, a un geómetra del siglo II, por ejemplo, le puede interesar saber qué pensaba Euclides del teorema de Pitágoras, obviamente le puede interesar, pero en definitiva, como matemático, lo que le interesa es saber cómo se interpretan esos párrafos, esos constructos textuales de la geometría eh, en relación al teorema de... Entonces, ahí aparece tempranamente, ya lo tenemos en los primeros siglos de nuestra era, una distinción que no es tanto la de intento autoris, sentido del texto, sino que se ve que un texto puede tener diversos sentidos. Hay textos que sin duda tienen un sentido, le llamaban ellos translaticio, o sea, metafórico. Cuando yo digo, bueno, y el jefe le ladró al subordinado la orden. Bueno, no es que el jefe ladra, sino que le dio la orden de una manera agresiva o fuerte o llamativa como el ladrido de un perro. Eso es un sentido traslaticio. Este sentido se llamó metafórico. Precisamente metáfora es, en griego, es llevar de aquí para allá, ¿no? Entonces, eh, lo que es, digamos, hay como una relación de correlatividad analógica, también hoy vamos a hablar de eso, entre el ladrido del perro, el sonido, ¿no es cierto? Y la actitud del perro, y entre la voz del jefe y la actitud del jefe. Es como que hay como una correlatividad, ¿no? Hace que se asemejen en algún sentido, que no es un sentido real estricto, claro, pero sí la mente lo capta. Es decir, cuando alguien dice, bueno, y el jefe le ladró al pobre subordinado la orden, uno entiende qué quiso decir. Entonces, eh, a este sentido traslaticio o metafórico se, se lo distinguió del sentido directo de las frases y se generó un primer grupo hermenéutico muy importante, que es la distinción entre el sentido literal y cualquier otra manera de entender un texto que no sea estrictamente literal. Tempranamente los exégetas cristianos, sobre todo de la Biblia, empezaron a ver que dentro de los sentidos no literales había diferentes sentidos, eh, porque un texto se podía interpretar en un sentido metafórico, pero también se podía interpretar en un sentido eh, mm, modélico, como que ese personaje, por ejemplo Moisés, además de lo que él hace o de lo que él dice, representa un tipo humano, ¿no es cierto? El conductor religioso, por ejemplo. Entonces,
ese texto, cuando es interpretado así, le estamos dando un sentido tipológico. Eh, También le podemos dar un sentido moral, como por ejemplo, que la conducta de Moisés es modélica en relación a cómo tenemos que comportarnos moralmente, lo cual tiene en común con lo que dije antes, en que no es un sentido literal, no es la narración de lo que hizo puntualmente Moisés, pero es un sentido moral en el sentido de indicarnos cómo debemos obrar en determinado momento y también, y eso es importante, eh, cómo tenemos que considerar nosotros, los lectores, la diferencia entre el sentido moral y el sentido tipológico. Bueno, todas estas consideraciones llevaron a la teoría de los sentidos bíblicos. Yo diría que este es el momento histórico medieval, finales de la Alta Edad Media y sobre todo ya en los siglos XII, 11, 12, 13, hay toda una teoría de los sentidos bíblicos muy consolidada, eh, digamos, muy trabajada, y que genera a su vez sus propios problemas interpretativos. Y que, por supuesto, tienen que ver con la Biblia, porque en general esta tarea está a cargo de teólogos o de filósofos, pero en realidad es una tarea propia, digamos, ¿no? Específica. Eh, Esta tarea generó los propios problemas. Por ejemplo, frente a un texto, ¿cuál es el sentido más importante? ¿Cuál es el que debe prevalecer? Sobre todo cuando se trata, como en el caso de la Biblia, de un texto mm, que forma parte de la fe y forma parte del dogma y forma parte de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista religioso. Entonces, la teoría hermenéutica de los sentidos bíblicos se transforma en un problema teórico en sí mismo, pero que tiene que ver con su contenido, no es que yo pueda decir cualquier cosa. Por lo tanto, el tema de cuál sentido debe prevalecer es un sentido que surge en la hermenéutica bíblica, pero que excede la hermenéutica bíblica y se transforma en un problema general de la filosofía. ¿Cuál es la hermenéutica correcta? Entonces, ahí vemos surgir esta problemática hermenéutica como una problemática específica, como un campo investigativo que originariamente tuvo que ver con la Biblia, pero que después secundariamente, derivativamente, tiene que ver con cualquier otro texto. Eh, la cuestión tuvo sus aristas y las dos grandes tradiciones de la hermenéutica bíblica configuran de alguna manera las dos líneas que a lo largo de la segunda parte de la modernidad y del siglo XIX van a confluir en lo que conocemos como teoría del lenguaje en, en la segunda mitad del siglo XIX y van a posibilitar lo que ya sucede en el siglo XX, fundamentalmente con Heidegger, pero no solamente con él, lo que se llamó el giro lingüístico. Darnos cuenta de la importancia del lenguaje como lenguaje y no solo de su contenido relacional eh, que tiene que ver con la materia concreta y el área cultural a la cual se refiere un texto. En la Edad Media tenemos dos líneas acerca de este problema de cuál es el sentido de un texto que debe prevalecer. Y esto es una pregunta que excede la pregunta cuál es el sentido bíblico que debe decir, el sentido del texto bíblico que debe desaparecer. Es una pregunta general. ¿Cuál es el sentido de un texto que es el principal, que es el fundante, que es el que debe prevalecer? Y aquí, claro, se da algo que es normal. En un texto no religioso, como puede ser un texto científico, por ejemplo, como comenté, la geometría de Euclides, o no sé, o
Almagesto, eh, está claro, porque son textos de alguna manera eh, teóricos o descriptivos, pero que tienen una gran carga de objetividad, ¿no es cierto? Es decir, el teorema de Pitágoras tiene una sola manera de ser reproducido. Yo no puedo hacer un teorema de Pitágoras como a mí me dé, una deducción del teorema de Pitágoras como a mí me dé la gana, porque entonces saco otro teorema, no ese. Em, Está claro que el sentido literal es el prevalente. Eh, es el que funda a los demás. Si no hubiera un sentido literal, o sea, lo que el texto quiere decir en sí mismo, no podríamos añadirle ningún otro, eh, moral o tipológico, analógico, etcétera. Por esa razón, entonces, esta idea se traslada a la interpretación bíblica y en el siglo XIII ya hay algunos autores, por ejemplo, Tomás de Aquino, José Teste, Roger Bacon. Son de diferentes corrientes, de diferentes lugares, oxonienses, parisinos, pero coinciden en que en realidad el sentido literal del texto de la Biblia es el más importante. Y los otros son, diríamos, derivados o secundarios que tienen que fundarse en el sentido literal lo más posible para no ser divagantes. No es la tradición de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia privilegiaron los sentidos no literarios que ellos llamaron espirituales, porque lo que les importaba era una lectura espiritual, ¿no? Religiosa de la Biblia, y no tanto saber dónde estaba situado el paraíso, por ejemplo, según la descripción que aparece en el Génesis. Son dos problemas diferentes. Un problema es el que pone el acento en el sentido literal y se preocupa por una cuestión, diríamos, científica. Bueno, a ver, acá el sentido literal da una descripción de los lugares. Conforme a esta descripción y lo que podemos concluir, si se dice que el terreno es así, asá, que había una montaña, que no sé qué, bueno, ¿dónde estaba el paraíso, por ejemplo? A los padres no les interesaba eso, les interesaba el sentido espiritual del paraíso. Entonces, acá surge la cuestión que se va viendo a lo largo del tiempo, de que la interpretación tiene que ver en los hechos cuando se hace con el objetivo, con la motivación de la interpretación. Para alguien que quería una interpretación de tipo histórico, concreto, realista, ¿dónde estaba el paraíso? A ver, porque entonces yo voy a ir a ese lugar donde estaba, puedo ir, ¿no? A tal lugar, en tal otro, que es un lugar real. Es una cosa, es una motivación, un objetivo de la interpretación. Y por lo tanto, la hermenéutica literalista está bien, me responde. En cambio, si lo que yo quiero es tener una elevación moral y el paraíso tiene para mí un sentido analógico, es el lugar del encuentro con Dios, el lugar del encuentro con la felicidad porque no hay dolor, no hay pecado. Si yo quiero hacer una lectura de mi vida en ese sentido, indudablemente mi hermenéutica va a apuntar hacia sentidos de otro tipo. Entonces, por una parte, esta historia nos lleva a distinguir cuáles son los objetivos de una hermenéutica y, por lo tanto, cuál hermenéutica es adecuada a ese objetivo. Y por eso, ustedes seguramente al leer obras de filosofía, algo de eso hemos mencionado también ayer, para la filosofía latinoamericana, por ejemplo, muchos filósofos latinoamericanistas dicen, no cualquier hermenéutica es lo mejor para plantear la lectura de un texto de un autor importante, etcétera, sino una lectura que me apunte a mi problemática concreta que estoy tratando, es decir, cómo constituir este núcleo o este complejo de cómo entenderlo, cómo interpretarlo, cómo abordarlo del pensamiento latinoamericano. Entonces, ahí hay un caso en el cual
como se planteaban los medievales, qué es lo que queremos de la exégesis, porque cuál es el uso que le vamos a dar. Esto entonces es una de las cuestiones. La otra de las cuestiones es que el sentido literal, cuando yo hago una pregunta por el sentido literal y supongo que el texto no miente, supongo que, por ejemplo, cuando la Biblia dice que alrededor del campamento que estaba junto al lago había cerros, eh, supongo que dice la verdad, ¿no? Que había cerros, aunque ahora yo no los vea, pueden haber cambiado, pero, o justamente la idea de que frente a este lago no tengo cerros, me da la idea de que no pudo estar aquí el lugar del paraíso que estoy buscando, por ejemplo. Entonces, la cuestión es que lo que se ve, lo que se aprecia, es que en la medida en que el sentido literal es descriptivo de algo, la proposición que expresa eso es susceptible de ser verdadero o falso. Y en ese sentido, el sentido literal me puede dar la verdad de algo, un hecho histórico que ya sucedió, eh, una información acerca de la realidad, por ejemplo, si había un campamento, si había una ciudad, si había un bosque, etcétera. Y por lo tanto, de ahí se deduce que hay sentidos y por lo tanto interpretaciones y por lo tanto formas de hermenéutica que me dan un acceso a una verdad de la cual yo, diríamos, en este momento no tengo más evidencia o más indicio, evidencia o indicio, no son los dos extremos, que la interpretación misma. La idea de que se puede obtener una verdad de una interpretación y que por lo tanto hay interpretaciones que son verdaderas en el sentido que me acercan a una proposición verdadera, o sea, al conocimiento de algo como verdadero, es una idea que transita a lo largo de toda la modernidad al hablarse de interpretación. Interpretación bíblica o de interpretación de textos filosóficos o científicos o históricos, ¿no? También los literatos se ocuparon mucho al ocuparse de cuál es la parte de verdad y cuál es la parte de ficción eh, que tenemos en los relatos míticos, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Troya. Sin duda, eh, el relato de la Ilíada como tal no es verdadero en el sentido de que haya sucedido todo así como lo canta Homero. Pero muchas de las cosas que se dicen nos dan una información que podemos considerar verdadera o eventualmente falsa. Quiero decir, que es susceptible de esta dicotomía entre lo verdadero y lo falso. En otras palabras, que de un texto, puede extraerse una interpretación que se traduzca en proposiciones con un contenido empírico o interno que permiten considerarlas verdaderas o falsas, y otros que son, diríamos, generaciones de tipo mítico. Por ejemplo, la idea de que a Aquiles, su madre, lo sumergió en la laguna Estigia y por eso era invulnerable a las flechas, eh, menos el talón, porque para sumergirlo lo tomó del talón, es sin duda un relato mítico, pero también tiene un sentido modélico, diríamos, o un sentido eh, analógico
o moral en el sentido de que eh, toda persona tiene un punto débil, ¿no? Por eso se llama talón de Aquiles. Todos tenemos, porque eso es humano, algún aspecto de nuestra personalidad que es más débil y que tenemos que tener cuidado. Ahí hay una interpretación, diríamos, de tipo anagógica, ¿no? O sea, para lograr, etcétera, porque nuestros enemigos pueden o conocerlo o tener la suerte, como le pasó a Paris, ¿no? No lo sabía, pero bueno, pidió a los dioses que lo ayudaran, tiró una flecha y le dio en el talón. Y ahí acabó la invencibilidad. La idea de ningún hombre es absolutamente invencible. Todos tenemos, en cualquier sentido que sea, no solamente en la guerra física, ¿no? Sino también en la lucha por la vida. Todos tenemos un punto débil y tenemos que cuidar ese punto débil. Bien, esto es, diríamos, la... Bien, entonces, eh, aquí, en, en esta, en esta idea, es importante ver que la tradición que llega al siglo XIX apunta justamente a considerar que es muy importante distinguir cómo se fueron formando los lenguajes, porque todos son de alguna manera una mezcla. El lenguaje ficcional de la Ilíada me da, sin embargo, muchos datos reales, por ejemplo, de cómo eran las costumbres. Que al vino le ponían queso, por ejemplo, le ponían queso, es como una mención, como si yo digo me tomo un vaso de vino con la cena, ¿no es cierto? Es una mención incidental que va ahí en el texto, pero que nosotros no lo sabíamos y no lo hubiéramos sabido después de tantos de milenios si no fuera porque lo dice el texto, ¿no? Que mezclaban no solamente el vino con agua, porque era un vino, digamos, muy fuerte, muy duro, sino que también le ponían otras cosas. O por ejemplo, que cocinaban con mucha cebolla, porque eso lo dice una cocinera o una referencia. Em, Uno puede decir, bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, lo que sea, pero son cosas que conocemos y que son proposiciones que podemos considerar verdaderas o falsas. Sí, los antiguos cocinaban o tomaban el vino mezclado con agua, por ejemplo, o el vino mezclado con queso de cabra que es duro, ¿no? Rallado, etcétera. Em, Son proposiciones verdaderas o falsas. Esta idea va a perdurar a todo lo largo de la modernidad, pero sobre todo arriba a la segunda mitad del siglo XIX, y en esta segunda mitad aparece una preocupación concreta por el estudio del lenguaje independientemente del estudio de la lógica y del estudio de lo que podríamos llamar su interpretación, o sea, como un paso previo a la hermenéutica. Em, y es toda la última parte del siglo XIX la época de gran florecimiento de los estudios lingüísticos. Estudios lingüísticos que se realizan, porque es la tónica de la época, con la característica del el empiriocriticismo de la epistemología de finales del siglo XIX. Esta es toda la tradición que llega hasta Heidegger, cuando Heidegger se da cuenta de que en realidad el, el- el problema fundamental de la filosofía no es tanto como, por ejemplo, decían los primeros manifestantes de la filosofía analítica, la lógica del lenguaje o el sentido, digamos, ver cuál es el referente que me permite la verdad, sino que el lenguaje es un problema en sí mismo y que el lenguaje es mucho más amplio que el lenguaje hablado y el lenguaje también es mucho más amplio que el lenguaje que supuestamente tiene sentido, según los analíticos. Esta preocupación de Heidegger por el lenguaje se denominó giro lingüístico y dio lugar a un crecimiento exponencial de una disciplina que lo toma como tema específico, la hermenéutica. ¿Por qué? Porque entonces lo que viene a decir Heidegger es que todo lenguaje requiere una hermenéutica. Nuestra manera de interpretar de forma espontánea, como estamos haciendo, ustedes me están interpretando a mí, ¿no es cierto? Yo estoy interpretando incluso los gestos de ustedes, ¿no? Eh,
todo eso es lenguaje. El giro lingüístico determinó un crecimiento y una prevalencia indiscutible a lo largo de toda la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, de las cuestiones lingüísticas. Pero faltaba un punto, digamos, problemático, que era justamente este tema de cuál es el objetivo de la hermenéutica, más allá de que sea, o es suficiente con que sea un problema como lo plantea Heidegger, o en realidad tenemos otras inquietudes. Puede haber verdad, podemos encontrar una verdad a través de un análisis, de una hermenéutica. O sea, hay problemas en este giro lingüístico que, llegados a la segunda mitad, o sea, a la posguerra, no están solucionados, pero están en agenda. Y entonces generan lo que es la hermenéutica de los tiempos recientes, que es lo que nosotros vamos a analizar y a ver. Pasando entonces ahora a la hermenéutica actual, a la hermenéutica del giro lingüístico, vemos que, como acabo de decir, hay problemas amplios, generales, en discusión y resueltos, y que incluso se puede dudar de si se pueden resolver, o sea, de si tienen realmente una única solución. Eh, en la posguerra aparecen teorías filosóficas eh, que heredan de Heidegger la preocupación por el giro lingüístico, pero de muchas maneras que no se compatibilizan entre sí, digamos, por ejemplo, incluso dentro de la misma corriente existencialista que tiene un origen en la fenomenología. Pensemos entonces que hay una fenomenología no heideggeriana, en la que continúa de alguna manera a Husserl, que es muy amplia. eh, Hay una corriente existencialista cuyos miembros tampoco se ponen de acuerdo entre sí, ¿no? Por ejemplo, entre Gabriel Marcel y Sartre hay una distancia en cuanto al contenido del pensamiento y en cuanto al objetivo muy grande, y realmente nos pone en una pregunta insidiosa: ¿cómo es que ellos, de un mismo texto de Heidegger, básicamente mucho de lo que se han tomado es precisamente que es metafísica, em, como de un mismo texto pudieron sacar interpretaciones tan diferentes? Por otro lado, hay otras corrientes, mm, como toda la línea de la filosofía analítica y toda la línea del neopositivismo, que se preocupa por la cuestión de eh, cuál es el sentido de una proposición y cuáles son las condiciones de verdad de una proposición, que son dos preguntas diferentes y que se contestan también con diferentes criterios y diferentes respuestas. En otras palabras, que cuando llegamos así a finales de los 50, principios de los 60, el giro lingüístico tiene una dimensión problemática que lo transforma en un problema central de la filosofía en sí mismo, porque pareciera que si no empezamos, por lo menos por ponernos en claro esta problemática, es como que no podemos avanzar en la reflexión, y mucho menos en la solución, de cualquier problema o de cualquier tema filosófico tradicional. Surge entonces acá de nuevo y con fuerza uno de los problemas fundamentales de la filosofía, que es la verdad. Toda la segunda parte, digamos, del siglo XX en cuanto a la filosofía está de alguna manera teñida por el tema socrático, ¿no? Es lo que puedo conocer con certeza. Entonces, si es que puedo conocer algo con certeza, tengo que dar una respuesta. ¿Y por qué es importante dar una respuesta?
porque según sea la respuesta que dé, también va a ser el rango en el que voy a plantear los problemas y los voy a discutir. También es una época en la cual surge, bueno, y lo hemos hablado con respecto a la ética, etcétera, la cuestión del consenso. La cuestión del consenso que viene después de una disputa. Entonces, más que una filosofía solitaria y argumentativa, cuyo modelo inaugura en la modernidad Descartes, de lo que se trata es de un proceso filosófico dialógico, un diálogo de mentes, uno, el filósofo actual que está leyendo o escribiendo, y el otro, su interlocutor, que puede ser, si está leyendo un libro de Descartes, si está leyendo un libro de Aristóteles. Pero para yo entender a Descartes tengo que saber cuál era el intento autoris de cada una de las frases. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Todas estas problemáticas concurren en una preocupación, o mejor dicho, en la conclusión de que una preocupación esencial y primera es comprender la omnipresencia del lenguaje, que todos los problemas filosóficos son en primera instancia problemas de lenguaje, pero que no se pueden resolver de esa manera analítica de hacer una especie de cirugía del de los textos para dividirlos, analizarlos en sus componentes mínimos, que serían las proposiciones. Esta es la metodología analítica básica de los primeros analíticos, los analíticos más fuertes, y para después de ahí sacar si es legítimo o no legítima esta proposición, sino que esto tiene que verse de otra manera, de una manera más complexiva, y que tiene que ver con muchos aspectos que, si bien son lingüísticos, no son exclusivamente lingüísticos en el sentido de que sean atemporales, impersonales, sino que tienen que ver con las personas, con los tiempos, con las realidades. En otras palabras, que tienen que ver con la historia. En otras palabras, que el giro lingüístico, ya hacia los años 60, se manifiesta como una preocupación, como preocupación inicial, fundamental, de toda reflexión filosófica por el lenguaje, pero el lenguaje entendido en un sentido real e histórico. Este es el punto de partida de Gadamer. Y es el punto de partida de todo lo que podríamos llamar la gran línea hermenéutica eh, de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Las ideas de Gadamer han tenido una enorme aceptación porque de algún modo resumen y tratan en forma complexiva una serie de problemáticas que, más o menos como he intentado explicar, vienen de muy lejos y que se constituyen en problemas acerca de los cuales siempre estamos discutiendo, pero que también tenemos un poco la duda de si podemos llegar a un consenso, porque las maneras de acercarnos a los textos son diferentes y esas maneras a veces son incompatibles, a veces son diferentes, y considerar las necesidades o las conveniencias de cada uno de esos abordajes nos lleva a tener ideas diferentes acerca de cómo hacer exégesis. Entonces, en la medida en que Gadamer se hace cargo de todo esto y lo asume, no intenta decir, bueno, esto no es importante, esto tampoco, como haría un analítico, bueno, este es un pseudo problema, esto está mal formado. No, es al contrario. Yo diría que eh, es grandemente, poderosamente inclusivista el pensamiento de Gadamer. Y creo que por eso ha tenido mucho éxito. Eh, el pensamiento de Gadamer se expande, fundamentalmente esa obra extensa donde resume todas las problemáticas que él ha ido viendo dentro de la teoría del lenguaje, y casi como un tratado de filosofía, que es verdad y método. No es casual que el libro tenga ese título, porque resume la
problemática de la filosofía en la segunda mitad del siglo XX, tal como la ve Gadamer. El problema de la verdad es el problema básico de la filosofía, sigue existiendo como problema, pero sin respuesta, sin una respuesta consensuada. Pero por otra parte, también nos hemos dado cuenta de la importancia del método con el cual vamos a abordar este problema. Entonces, la hermenéutica nos va a aparecer ahí como una especie de método general de la filosofía, algo, digo yo, por supuesto lo digo yo, no es que sea exactamente así, lo digo también como una metáfora, eh, como el cogito de Descartes o la duda metódica de Descartes. Tiene la importancia como filósofo que inaugura de algún modo el pensamiento moderno en poner el acento sobre el método como un elemento esencial. Algo que lo sabían los matemáticos, ¿no? Evidentemente lo sabía Euclides, por ejemplo, pero no era común, no solamente en los científicos, aunque los científicos justamente en el siglo XVII también vieron la importancia del método, pero del método concreto, y por eso elaboraron toda una epistemología de la física, por ejemplo, de la física experimental o de la química. Eh, no solamente así, sino en general, como una necesidad de orientar al pensamiento para que pueda ubicarse correctamente frente a problemas de complejidad y de amplitud creciente en cuya cúspide están los problemas filosóficos. Entonces, el método es para Gadamer el correlativo del problema de la verdad. Sin un método yo no puedo abordar este problema. Y es ahí donde su propuesta, y de una manera bastante explícita, pero sobre todo muy, muy amplia, muy fundamentada, muy trabajada, su propuesta es que la hermenéutica es el método. Si no es la lógica, eh, no es el intuicionismo, eh, no es el deductivismo, o sea, por todas formas que se han propuesto, ¿no es cierto? Sino que el método es la hermenéutica del lenguaje. Esta idea no voy a desarrollarla porque no es el contenido de nuestro seminario. Eh, esta idea, pero sí es importante decir que esta idea prendió de tal manera en la filosofía que ninguna de las líneas filosóficas eh, posteriores a los años 60, o sea, 70 en adelante hasta la actualidad, puede prescindir de la consideración de este planteo de Gadamer, sea que lo usen o no lo usen. Y sobre todo también hay un uso instrumental, de algunas de sus construcciones hermenéuticas, como por ejemplo la historia efectual, que es una categoría hermenéutica, la tradición, eh, todas elaboraciones que están en verdad y método contenidas así complexivamente, pero también en otros trabajos, digamos, menores, más cortos, de Gadamer. En América, y concretamente en Argentina, la recepción de Gadamer, si bien no fue muy temprana en el sentido de que no tuvo la misma característica que Heidegger, ¿no? Que enseguida se lo conoció, se lo tradujo, y se lo introdujo eh, tempranamente, ¿no es cierto? No fue tan temprano, ¿no? El verdad y método tardó bastante en traducirse, eh, y recién podríamos decir que es en el siglo XXI cuando en nuestra región adquiere esa carta de ciudadanía que hace que sea necesario referirse a Gadamer cuando se trata de algún problema de interpretación filosófica. Pero
sí fue muy, muy fuerte, muy radical. No, no fue temporariamente muy, muy, muy pronto, no, no fue temprana, pero prendió mucho, fue muy radical. Eh, es decir, eh, mientras que algunas corrientes fenomenológicas que tuvieron un crecimiento exponencial después de posguerra, en los años 60, 70, eh, fueron decayendo en el interés de ser usados, ¿no? De ser realmente este, mencionados, usados, sobre todo como un, un instrumento para la comprensión de problemas diferentes que van surgiendo, por ejemplo, los problemas ambientales, los problemas de la globalización, los problemas eh, de lo que se llamó allá por los años 70, 80 la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, un crecimiento exponencial de la violencia, no solamente en la Tierra, sino fuera de ella. Una cantidad de temas que no existían a principios del siglo XX, o por lo menos que no existían como problemas reales, no podían ser como aproximaciones o anticipaciones, pero no como problemas reales. Y fundamentalmente, como digo, los ambientales, ¿no? Que son hoy por hoy, los más preocupantes como problemas que pueden causar una desviación decisiva en la historia de la humanidad, cambio. Eh, Hoy tenemos que hacernos cargo en estos problemas de mirarlos con una perspectiva hermenéutica ligera. Entonces, en la medida en que estos problemas son cada vez más graves, pareciera que la fuerza de esta hermenéutica post-heideggeriana, fundamentalmente interpretada por Gadamer, ha aprendido en todo el mundo y ha aprendido fuertemente en nuestra región, porque se ha visto que las categorías de estos pensadores del giro lingüístico y fundamentalmente de Gadamer pueden ser utilizadas eh, exitosamente en cuanto a la comprensión, ¿no? Para la comprensión de problemas muy complejos, muy matizados y en los cuales eh, a veces incluso el giro cosmovisional o el giro ideológico impide esos consensos a los cuales apelaba Apple. Porque también nos hemos dado cuenta que cuando Apple propone algo que también acepta Mariani, ¿no? Ciertas estrategias para llegar al consenso y superar las divergencias en el terreno del qué debo hacer, em, tiene más, lo puede proponer y tiene más factibilidad que en otros casos porque él se está dirigiendo a una comunidad que tiene muchos puntos en contacto, la comunidad occidental democrática, ¿no es cierto? Que como comunidad cultural comparte muchos aspectos a lo que se refiere a Apple, desde luego, a la ética, ¿no es cierto? Que hace que el consenso eh, sea un consenso más fácil o más expedito, porque hay un humus más o menos comparable, si no igual, que permite esos acercamientos. Eh, en nuestra región, de alguna manera, también las problemáticas tienen esa característica y eso es lo que hace, a mi modo de ver, que el pensamiento de Gadamer, que no digo que es escéptico, sino que es cuidadoso en cuanto al tema de que no podemos esperar de una interpretación la verdad, entre comillas, ¿no? La verdad, porque es una pretensión desmesurada, aunque sí podemos acercarnos, diríamos, como a un horizonte utópico, ¿no es cierto? Un horizonte que nos guía, que nos convoca, y nos podemos ir acercando de una manera correcta a través de estas categorías hermenéuticas que nos van permitiendo comprensiones sectoriales, parciales, y que después cada uno irá eh, centralizando en su propio pensamiento, en los propios esquemas de su propio pensamiento y dándoles un orden, una sistemática. Y esto será propio de cada filósofo. Como digo entonces, en nuestra región
la hermenéutica y sobre todo la gadameriana tuvo y tiene una vigencia muy importante, aunque no sea, digamos, esplendorosa, tan notable como la presencia de Heidegger, que eh, allá por los años 70, 60, 70, eh, casi todos citaban frases famosas de Heidegger, m- montones de citas bibliográficas, eh, referencias permanentes. eh, Gadamer es una presencia menos notoria, menos esplendente, pero presente y real. Esto justifica entonces que haya una preocupación en generar espacios donde se discutan las ideas de Gadamer, que se discutan como ideas de un pensador tan importante como cualquier otro de la modernidad. Esta idea plasmó en, en América fundamentalmente en dos grupos filosóficos que curiosamente venían ambos de una fuerte presencia analítica, México y Argentina. Porque si bien ya hemos visto que hay una fuerte presencia analítica todavía en algunos lugares como Uruguay, y fundamentalmente como la Universidad de la República, tenemos que ver cómo ha sido la historia en México y en Argentina, porque además ha sido una historia, yo diría, paralela. Tanto en México como en Argentina, los analíticos, el grupo analítico como grupo, ¿no? Como fuerza grupal, eh, tuvo una incidencia, yo diría, decisiva durante casi más de 20 años en las universidades y los institutos de investigación, y concretamente en la UNAM en México y en la UBA en Argentina, y por eso se generaron redes o corrientes. De hecho, los argentinos iban a México, los mexicanos iban a Argentina. En las revistas que se publicaron en ambos países, el 80% de la producción era de los dos países. En una revista argentina publicaban mexicanos y argentinos, en una revista mexicana publicaban argentinos y mexicanos. Eh, o sea, se generó una red muy fuerte de análisis que también, casi por reacción, generó una, una contraofensiva que también tuvo analogías. Entonces, así como la filosofía analítica se configuró como una especie de red o de corredor eh, que de alguna manera llevó el liderazgo filosófico durante 20 años en toda la región, con prevalencia de los analíticos, cuando hubo una reacción contra esa prevalencia, una reacción desde el ámbito mismo de la filosofía, por un lado, y por otro lado, bueno, como yo ya hemos comentado también, este, desde otros ámbitos que tienen que ver con los espacios de poder curricular, los espacios de poder político, etcétera. Pasó lo mismo con la superación. Entonces, la hermenéutica pasó a ser una preocupación predominante en los grupos filosóficos rectores de nuestros dos países, que son el de la UNAM y el de la UBA. Y a finales de los 90 y comienzos de este siglo, en en ambos lugares, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires y en el de México, la prevalencia de la filosofía analítica no es que desapareciera, quiero decir, la prevalencia dentro de esos grupos, no dentro de los grupos específicos como son la sociedad mexicana, la sociedad argentina de análisis, pero dentro de esos grupos fue, digamos, desplazado por eh, pensadores o investigadores de la línea del giro lingüístico gadameriano. Y en ese sentido se constituyeron en
referentes. Es por eso, porque se generó es decir, el canal de alguna manera ya existía, esa especie de canal entre México, la tradición importante de ambas universidades, y que además ambas son de alguna manera rectoras modélicas dentro de sus propios países. No que sea lo único que se hace, pero sí que de alguna manera no se las puede ignorar como línea, ¿no? Em, Resultó también entonces lo mismo para la hermenéutica. Es decir, en ambos países se constituyeron como dos bloques, dos polos de atracción, a los cuales se fueron sumando otros bloques de investigación, de reflexión, etcétera, dentro de la línea hermenéutica, con la característica, a diferencia de lo que se podría pensar o ver en filosofía analítica, que es mucho más estricta en cuanto a su, vamos a decir así, su dogmatismo, su pretensión de que no se disperse. La cuestión hermenéutica se parece más a la existencialista, o sea, es un gran magma dentro del cual hay muchas variantes. Eh, en el año 2010, y también por una coincidencia histórica, se hace en Argentina un congreso internacional, pero que fundamentalmente intenta sobre todo dirigirse a los latinoamericanos, sobre, bueno, son 50 años de verdad en método, ¿no? Pero básicamente sobre Gadamer, sobre todo lo que significaba la hermenéutica gadameriana. ¿Por qué digo que es una coincidencia? Porque eh, fue la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que es una universidad católica privada de los dominicos, que asume el realizar este congreso y de hecho asume, sin que nadie se lo haya disputado, la realización de los siguientes. Desde entonces hasta ahora, en los congresos hermenéuticos, eh, sin ninguno de los congresos nacionales hermenéuticos, internacionales, perdón, hermenéuticos, los hace la Universidad Tomás de Aquino y nadie le cuestiona eso. También creo que hay una experiencia en Argentina de que no es bueno eh, hacer digamos, no es bueno en un sentido, ¿no? Eh, que siempre hay algo que se pierde, hacer una especie de lucha entre líneas este, y organizan congresos nacionales. En Argentina, y alguna vez estudiaremos eso, yo lo he estudiado bastante, durante la época del proceso militar comenzó en Córdoba una serie de congresos nacionales que también hay que decir eh, eran, eran abiertos. Muchas personas que tenían dificultades para asistir digamos que no tenían acceso a la universidad en ese momento por razones políticas, o sea, o no conseguían o temían, eh, participaban de unas jornadas en Córdoba que luego se transformaron en congresos, pero después, cuando vino la democracia, otro grupo de filósofos armó los Congresos Nacionales de Filosofía y siguieron en paralelo durante años hasta que falleció la persona que organizaba básicamente en Córdoba, y el grupo no tuvo fuerza para continuar, mientras que en las otras nacionales siguen, pero claro, se han diversificado tanto eh, que ya, diríamos, no representan el mismo objetivo que tuvieron en su momento. Bien, de cualquier manera, lo que importa aquí señalar es que en el año 2010 se organizan los congresos nacionales, perdón, internacionales, eh, de hermenéutica en la línea de Gadamer y siguen vinculados a algo a lo que me voy a referir en el próximo apartado, que es la hermenéutica analógica de Beuchat. Eh, la hermenéutica analógica de Beuchat, que es un mexicano que también es dominico, es un intento
de aplicar en la actualidad las posibilidades de la teoría analógica de Aristóteles, reverdecida, digamos, y reinterpretada por Tomás de Aquino. La idea es que, en realidad, en nuestro lenguaje, eh, hay un porcentaje muy importante de analogía. Pero a diferencia de Gadamer o de otros hermeneutas que descreen de la posibilidad de encontrar la verdad en una hermenéutica, lo que dice Beuchot es que la verdad también es analógica. Entonces, no podemos pretender una verdad en un sentido, diríamos, absoluto, porque nuestro mismo lenguaje y nuestra misma manera de pensar, porque otra de las variantes, un poquito, mm, digamos, por influencia, obviamente, del pensamiento aristotélico tomista, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento y nuestro pensamiento es analógico. O sea, analógico en el sentido de proporcional. Bueno, ustedes algo habrán estudiado de la analogía, así que no voy a abundar en eso. Lo que sí importa en el pensamiento de Bouchot, y que a mí me parece muy interesante, y muy interesante si alguno lo quiere trabajar para su trabajo, es que él propone la hermenéutica analógica como una manera de solucionar problemas concretos. Un aporte, diríamos, de la filosofía y de la hermenéutica a la vida común de los seres humanos. Y por eso, a diferencia de lo que pasa con Gadamer, cuyos seguidores son fundamentalmente filósofos que quieren hacer teoría, la gente que se interesa por la hermenéutica analógica se interesan desde la filosofía o desde otras ramas, pero fundamentalmente como una estrategia para abordar y dar algún tipo de solución a problemas donde la filosofía, o mejor dicho, la hermenéutica analógica, ha tenido más éxito es en las cuestiones que tienen que ver con la resolución de conflictos, eh, y fundamentalmente conflictos jurídicos, ¿no? También eventualmente podrían ser conflictos políticos, pero claro, ya los conflictos políticos, sobre todo internacionales, etcétera, tienen una dimensión en la cual, diríamos, resulta muy complejo pensar cómo se puede incorporar, ¿no? Pero en unos niveles más sencillos, más cotidianos, hay trabajos muy interesantes y que sería muy interesante que alguno los tomara. Hay trabajos muy interesantes sobre cómo aplicar este método de esta verdad proporcional a los problemas de divergencias eh, en cuestiones concretas. La idea de que, en definitiva, no tenemos por qué pensar que cuando estamos frente a un problema jurídico, por ejemplo, una discusión entre dos partes, entre dos personas por un tema, la propiedad quién tiene la propiedad de este terreno, una cosa así, que uno tiene toda la razón porque su posición es verdadera y el otro no tiene ninguna porque su posición es falsa. Esta es una manera equivocada, diría Beuchot, de ver la cosa. ¿Por qué? Porque en la mente de cada uno de ellos algo está funcionando que para ellos es verdad y que es analógicamente verdad en el sentido de que hay un aspecto que tenemos que considerar y que no es solamente el capricho, sino esa porción, digamos, de razonamiento o de apelación a las normas jurídicas, etcétera, que le da la razón, aunque no se la dé totalmente, porque resulta que tampoco parece que hubiera una situación, salvo casos muy extremos, en que no hay ninguna posibilidad de discutir una norma, porque siempre aparece otra que puede, bueno, algo que también hemos visto en relación a Maliandi, ¿no? Así como Maliandi hablaba del carácter conflictivo esencial de los problemas morales, Beuchot se hace cargo, la hermenéutica analógica que propone Beuchot se hace cargo del carácter conflictivo en este sentido de la aplicación simultánea de normas, que no hay eh, ninguna situación en la cual
no pueda pensarse en una norma y otra diferente que puedan tener incidencia en el caso y que por lo tanto la pretensión de hacer una derivación tipo silogística estricta como la de Aristóteles para encontrar la verdad es, es excesiva y es inapropiada. Bien, eh, vamos a dejar aquí, que ya tenemos los otros 40 minutos, y en continuamos este tema con la lectura de la tarde y los próximos 40 minutos vamos a hablar eh, del otro tema más específico, eh, que es precisamente cómo podemos aplicar la hermenéutica analógica. Pasamos entonces ahora más específicamente a la propuesta hermenéutica de Beuchot, eh, cuyas relaciones o aproximaciones o acercamientos con la hermenéutica de Gadamer más o menos he intentado explicar en la parte anterior. Em, Dije como introducción que era una conjunción de, eh, diríamos, circunstancial, pero tal vez no tanto, entre el hecho institucional de que en Argentina la Universidad del Norte Tomás de Aquino tomó un poco la posta de las reuniones internacionales de hermenéutica desde el año 2010 en la línea de trabajar un texto que se ha hecho clásico después de 50 años, como el de Gadamer, y el otro tema que es en la hermenéutica de Beuchot, que es también un dominico. Bien, lo que yo quiero explicar ahora es lo que a mí me parece de por qué surge esta hermenéutica analógica y también por qué está teniendo éxito. Eh, Porque creo que también despejar algunas de las situaciones, vamos a decir así, incómodas que puede tener por razones ideológicas el pensamiento de Beuchot y su propia postura, ayuda mucho a, a entender esta hermenéutica que a mi modo de ver es muy interesante y que vale la pena tomar en cuenta. Es un complemento, no está en contra, de hecho, eh, nosotros en nuestro grupo y en otro grupo de filosofía hemos hecho trabajos de investigación histórica, por ejemplo, utilizando tanto categorías de Gadamer como de Beuchot y en algunos puntos, en otros grupos de filosofía del derecho, etcétera, pasa lo mismo. De modo que me parece que son instrumentos conceptuales útiles y no tienen por qué chocarse, aunque también por algunas razones aparecen ciertas incomodidades, ¿no? En los que aplican una y otra y no tienen dificultades para pensar las dos conjuntamente. El tema es así. Em, la tradición de la filosofía escolástica tiene una línea que ha transitado exitosamente todos los siglos, desde el siglo XIII. eh, este año, eh, justamente, se cumplieron 850 años perdón, 750 años de la muerte de Tomás de Aquino. Em, Este aristotelismo tomista ha sido probablemente la línea más importante dentro de toda la segunda escolástica, la escolástica de la modernidad. Eh, Arribó, esta segunda escolástica se dio entre los siglos XIV y XIX y desde mediados, finales del siglo XIX y todo el siglo XX, aparece una relectura de esta escolástica eh, de la mano de autores fundamentalmente religiosos, muchos de ellos dominicos, pero también y clérigos eh, seculares, pero también de filósofos laicos, ¿no es cierto? Pero siempre dentro de una línea, digamos, religiosa, ¿no? Católica, tradicional, así, em, que se llamó Tercera Escolástica.
Esta escolástica ha tenido siempre el cuidado o la pretensión eh, de mantener eh, viva y vigente las problemáticas del siglo XIII. Es decir, esa relectura desde el cristianismo, desde un cristianismo con una larga trayectoria de pensadores patrísticos, etcétera, preocupación que tuvo Tomás de Aquino en el siglo XIII, pero que es una relectura de Aristóteles. O sea, en definitiva, es un pensamiento filosófico muy bien elaborado que le sirve a la teología, que le introduce en la medida de lo necesario y no más elementos, diríamos, de otra línea, elementos teológicos, etcétera, y que transitó adecuadamente los siglos, pero que, claro, al llegar al siglo XX, se encuentra con una situación muy diferente, ¿no? Una gran dispersión, una gran dispersión teórica, una gran variedad de puntos de vista que no son incompatibles, como podría ser, por ejemplo, el pensamiento materialista del 19. Ahí esa incompatibilidad y la disputa ideológica está clara, pero hay otros que no son tan incompatibles o que se puede dudar si son incompatibles, como muchas líneas de la fenomenología o del espiritualismo, etcétera. Entonces, eh, se hace mucho más complejo. Pero de cualquier manera, esa complejidad tiene la característica que ya había sido muy criticada en los pensadores de la segunda escolástica, eh, de que es una diversidad que lleva a disputas muy concretas, muy puntuales, filosóficas, eh, casi diríamos de detalle, ¿m? Un exceso de disputabilidad que no ayuda a uno de los problemas que desde la Primera Guerra Mundial, y obviamente mucho más después de la Segunda, vemos como una problemática gravísima, y es que la humanidad necesita tener reflexiones que ayuden a todo el mundo, a un mundo que se ha vuelto democrático, donde la gente vota, ¿no? Es decir, no es una cuestión menor que Hitler subió al gobierno en la sociedad probablemente más culta de Europa por una mayoría de voto popular, que después se transformara, digamos, en un autoritario, es otra cosa. Pero los alemanes votaron a Hitler y votaron sabiendo lo que votaban. O sea, tenemos entonces que considerar que el siglo XX es un siglo muy diferente a los anteriores y que la filosofía tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, lo que se vio en los grupos de más jóvenes de tercera escolástica, y en algunos, entre ellos Beuchot, ¿no es cierto?, sacerdotes y frailes dominicos, es que esa tercera escolástica, como filosofía teórica, podía ser muy interesante, pero iba a ser un mirarse el ombligo. Algo así como los jesuitas, que primero, los jesuitas del siglo XVII, XVI, XVII, primero discutían con los dominicos, con los franciscanos, o sea, con otras corrientes que también enseñaban y que dentro de la teología tenían diferencias, y después terminaban discutiendo entre ellos. Era una especie de mirarse el ombligo. Entonces, quedar en una burbuja. Esto que ya la escolástica, la segunda escolástica tiene experiencia, se transforma en una cuestión seria y empieza a plantearse cómo hacer para que este pensamiento aristotélico tomista, que es tan valioso, que ha transitado los siglos, pueda hoy tener el formato, diríamos, y la utilidad, el rol eh, adecuado a lo que hoy necesitamos en filosofía. Entre los, las teorías, los logros teóricos más importantes del aristotelismo tomista, la analogía, la teoría de la analogía es probablemente uno de los más importantes.
¿Y por qué? Porque es específico del tomismo. Es decir, Aristóteles habla de la analogía, de hecho, es el creador, ¿no es cierto? Con, con esa célebre frase, el ser se dice de muchas maneras, inaugura la historia de la analogía. Pero Tomás de Aquino le da una importancia decisiva en su sistema, algo que no hacen pensadores que son más univocistas, como por ejemplo Suárez entre los jesuitas, después no en la modernidad, o dentro de la misma época de Tomás de Aquino, Escoto. De modo que la analogía, de alguna manera, fue una doctrina defendida por los aristotélico-tomistas, por todos los de la escuela tomista, como algo incluso propio dentro de la escolástica, ¿no? Son los que más defendieron esta idea del pensamiento proporcional y de la verdad proporcional. Y elaboraron con mucho cuidado algo que ya había elaborado sobre la base también de algunos textos aristotélicos Tomás de Aquino, y que es una distinción conceptual entre la analogía de proporcionalidad y la analogía de atribución. En la analogía de proporcionalidad es, bueno, como en matemáticas, una proporcionalidad. A es a B, como A' es a B'. Eh, es un poco lo que de alguna manera quiere decir Aristóteles cuando dice que el ser se dice de muchas maneras. Es decir, el ser como existencia no es igual en todos, ¿no? El ser de, de este ser es a la esencia de este ser, porque nosotros realizamos el ser en la medida en que nuestra esencia nos lo permite, ¿no? La riqueza, digamos, viene de la esencia. Entonces, el ser se realiza en proporción a la riqueza de la esencia. Entonces, la existencia de este ser es a su esencia, como la existencia de este otro ser es a la esencia de este otro ser. Entonces, esta es la verdad. La verdad está, diríamos, en esta relación, no en pretender decir que es igual la existencia de este otro ser. Es proporcional. La otra forma, estoy, por supuesto, simplificando mucho, ¿no? Pero es para entrar para darnos cuenta que hay una corriente teórica sobre esto, por supuesto, la proporcionalidad, hay muchísimos trabajos, pero la idea es, bueno, esto es una manera de entender la cosa. La otra manera es decir, bueno, en realidad nosotros tenemos conceptos, categorías de la realidad con las cuales nos entendemos y que son válidas, pero cuya aplicación es analógica, pero de una manera diferente. Por ejemplo, el ejemplo típico que ponen ellos, ¿eh? Sano. Sano es un adjetivo que quiere decir que algo tiene salud. Dejando de lado que ya hemos hablado, ¿no?, de las dificultades de definir salud, hemos hablado de esto en bioética. Dejando de lado ese problema, supongamos que no tengamos esas dificultades, o aún considerando esas dificultades, la cuestión es que la pregunta es, ¿qué es lo sano? ¿Yo puedo aplicar este concepto de sano igual a todo, de la misma manera, a todo lo que yo llamo sano? No. Y ahí está. No, porque hay que ver que para cada concepto hay un referente que es el primer referente, lo que los escolásticos llamaron el primer analogado. Entonces, ¿qué es lo propiamente sano? Un organismo. La salud propiamente, bueno, como la definición de salud, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, la salud propiamente es de un organismo. Pero es falso decir, bueno, usted tiene un color sano en la piel o usted está viviendo en una zona sana. Es falso eso por el hecho de que ni la zona ni la piel son como tales organismos. No, porque cuando yo digo, usted tiene un color sano, el color no es un organismo, pero es válido que yo diga que el color es sano porque de alguna manera estoy diciendo algo real, algo que lo veo, algo verdadero incluso, sobre el estado de salud de una persona. Entonces, lo que dice la analogía de atribución es que
el primer analogado, el organismo sano, determina por analogía con respecto a él otras cosas que son de alguna manera expresiones de salud. Por ejemplo, el color es una expresión mm, de salud de la piel, lo que sano es la piel, pero el color, que no es ni sano ni no sano como tal, en una piel se transforma en un analogado, segundo analogado, analogado derivado, válido para que yo evalúe la salud de una persona como expresión. Eh, Decir, comer, no sé, manzana cruda es sano. Eh, con esto quiero decir que la manzana, por sus componentes, y que no los pierde porque al comerlo cruda los absorbo todos, me causa la salud. Entonces, es válido decir que la manzana es sana como causa de salud. Y es válido decir que una zona, por ejemplo, muy airada, con bosques, con árboles, etcétera, es sana porque es una condición, un elemento, eh, diríamos, ambiental que condiciona la salud de mis pulmones. Esta construcción, que es una construcción básicamente tomista, perduró, como digo, a lo largo de todos los siglos y cuando llegamos a la segunda mitad del siglo XX, la tercera escolástica o la neoescolástica, como también se llama, se preocupa precisamente por ver cómo salvar esto, pero de tal manera que sea útil a los problemas filosóficos o a la manera de encargar los problemas filosóficos eh, propios de la segunda mitad del siglo XX. Y allí es donde eh, Beuchot piensa, precisamente a partir del giro lingüístico y de la preeminencia de esta rama nueva en constitución de la filosofía, que es la hermenéutica, decir, usemos la analogía, la teoría de toda esta teoría que es mucho más amplia, pero que yo rápidamente acabo de señalar en rasgos muy elementales, pero como para entendernos, usemos esta analogía, esta teoría, con todas estas variantes, etcétera, eh, como un recurso hermenéutico. Es decir, más allá, sin negar que la analogía es una teoría ontológica, porque se refiere a la realidad, que también es una teoría gnoseológica, porque se refiere a las condiciones bajo las cuales vamos a decir que algo es verdadero, ¿no? ¿En qué sentido la salud del cuerpo, que el cuerpo sano es una verdad, el aire sano es una verdad, el color sano es una verdad? Ese es un problema, diríamos, de conocimiento, un problema gnoseológico. Más allá de eso, sin negar eso, pero haciéndolo más adecuado a nuestras inquietudes actuales, vamos a hablar de una hermenéutica analógica. Es decir, sobre aceptando, esta teoría acepta, digamos, o tiene dos grandes patas o columnas. Por un lado, esta construcción aristotélico-tomista de la analogía, en su última versión, que es la versión de la neoescolástica. Una versión que ya se hace cargo en buena medida de algunas de las inquietudes propias eh, de, no tanto del giro lingüístico, porque esos son casi contemporáneos, sino sobre todo de, como señalé ayer, en la preocupación por la lingüística propia de la etapa final, los últimos años, las últimas 2 o 3 décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Eh, Esta es una pata, es una columna. La otra es la teoría del lenguaje. Eh, la teoría del lenguaje en la línea gadameriana. Y por lo tanto asume el giro lingüístico
en el sentido preciso de que es una hermenéutica del lenguaje, fundamentalmente, pero que va más allá de la hermenéutica del lenguaje considerado un abstracto, y esta es la novedad, diríamos, de la teoría, para hacerse cargo del lenguaje en situaciones concretas. Porque una de las cosas que siempre le ha preocupado a Beuchot es precisamente que su hermenéutica analógica tenga que ver con los problemas concretos, teóricos o prácticos, pero con problemas puntuales, concretos, que se pueda usar para que sea un instrumento de abordaje, una estrategia de abordaje adecuado para interpretar eh, eh, estas problemáticas actuales. Entonces, esto, em, estas dos eh, columnas determinan una variación tanto en la manera de encarar la analogía como parte de la filosofía en la línea aristotélico-tomista, como la manera de encarar la hermenéutica en lo que podríamos llamar la línea propositiva de la hermenéutica gadameriana. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos una teoría de la analogía que es solidaria con una teoría de la verdad en sentido fuerte, en el sentido de que se puede encontrar una verdad, solo que esta verdad no es unívoca, sino análoga. Es decir, lo que dice Beuchot es, ¿dónde está el problema de por qué no podemos llegar a una verdad? ¿Por qué buscamos la universidad? Entonces, al buscar la universidad, chocamos con que la diversidad nos obliga a un reduccionismo si queremos decir que algo es verdadero y por lo tanto a una discusión de todos los que van a decir que es falso, o bien a negar, como hace Gadamer, a negar la posibilidad de una interpretación verdadera. Una interpretación analógica no es verdadera en el sentido univocista de las ciencias unívocas, pero tampoco es falsa, ni tampoco es una pretensión, diríamos, excesiva, como diría Gadamer, la pretensión de encontrar la verdad de la interpretación. Es una conjunción interesante que teóricamente, es, por supuesto, como todo discutible, pero que tiene algunas ventajas, y es que, aunque cuando se la elabora, eh, parece como más bien, diríamos, pobre en el sentido de que no es mucho más lo que se pueda decir, no es mucho más lo que se pueda desarrollar teóricamente, mientras que, por ejemplo, el pensamiento de Gadamer se desarrolla enormemente a través de las elaboraciones eh, que amplían muchos de sus conceptos, de sus categorías, de sus ideas. En el caso de la hermenéutica analógica, es como muy poco más lo que se puede decir una vez que está dicho lo esencial eh, de la analogía en sentido aristotélico-tomista y lo esencial del giro lingüístico en un sentido hermenéutico, sobre todo de la analogía, porque en todo lo demás, que por supuesto hay bibliotecas, ¿no? Porque sobre analogía hay bibliotecas, y debe haber kilómetros lineales de libros sobre eso, pero son eruditos, son cuestiones eruditas, son discusiones escolásticas o bibliográficas, etcétera, pero en sustancia, una vez que se ha dicho lo esencial y se han analizado los 4 o 5 subpuntos dentro de cada uno importantes, que casi son los únicos, y es muy poco lo que se puede decir. Entonces, en realidad, los libros, los trabajos eh, puramente teóricos sobre la hermenéutica analógica son, digamos, de mediana contextura. No son muy eruditos porque por principio no tiene mucho sentido, ya está todo dicho, ya si uno quiere, tiene, como digo, bibliotecas para hablar de la analogía. Pero tiene la gran ventaja, por su sencillez, es que es inmediatamente aplicable a problemas concretos. Esta pretensión de aplicabilidad amplia es lo que le ha generado también muchos problemas
eh, de comprensión y muchas críticas en consecuencia por parte de los hermeneutas que siguen la línea teórica de Gadamer, que no se han preocupado, como yo creo que deberían haberse preocupado, y como yo misma me he intentado preocupar, por la aplicación concreta de las categorías gadamerianas. Si hubiera habido una tradición de pensadores hermeneutas gadamerianos preocupados por la aplicación, interesados en la aplicación de las categorías gadamerianas a otros estudios, tal vez, diríamos, la hermenéutica analógica de Beuchot no hubiera tenido esa cantidad de detractores, digamos así, eh, que consideran que las hermenéuticas no son de aplicación inmediata. Yo personalmente sostengo, y lo sostengo para Gadamer y lo sostengo también para Beuchot, que ninguna hermenéutica es inmediatamente aplicable, porque una teoría hermenéutica por definición es una teoría y por lo tanto no está pensada en función de mirar una práctica concreta, aunque el pensador se haya inspirado en alguna cosa concreta que él supo y le dio la idea, pero es una motivación que, digamos, no hace a la esencia de la construcción teórica, del entramado teórico. En ese sentido, una teoría hermenéutica es una teoría y por lo tanto hay dificultades o no es correcto pretender una aplicación práctica como si fuera una regla técnica. Una regla técnica es inmediatamente aplicable, una teoría no. Una teoría filosófico-científica siempre es aplicable a través de un protocolo. Esto que estoy diciendo es una cuestión sumamente discutida. Se discutió mucho, se discutió en ponencias, etcétera, en los congresos, y se discute en los congresos de hermenéutica, que siempre van acompañados porque se hacen juntos con los coloquios de hermenéutica analógica, o sea, se hacen en los mismos días, etcétera, aunque se diferencian en cuanto a que cada uno es una unidad, ¿no es cierto? Pero se hacen en los mismos días con las mismas personas porque todos son hermenéuticos. Se ha discutido mucho. Y a veces se ha discutido mal y se ha discutido, yo diría, casi con injusticia académica, porque cuando un trabajo hace una aplicación de una hermenéutica, gadameriana o analógica, hay que ver si realmente eh, es correcto lo que ha hecho o no, y para que sea correcto tiene que haber un nexo entre la teoría y la aplicación, que es el protocolo de aplicación que tiene que enunciar las condiciones de aplicabilidad. Este tema es un tema que Beuchot lo comprende perfectamente. Él no lo hace, más que con ejemplos que toma de otros que sí lo hacen, pero lo comprende y lo promueve. De hecho, la diferencia entre los gadamerianos y los beuchotistas, llamémosle así, es que los partidarios de la hermenéutica analógica eh, comprenden, porque comprenden también el origen teórico, de teoría del conocimiento y de ontología de la analogía, comprenden que es una teoría de máxima generalidad, porque tanto teoría del conocimiento como ontología son niveles de máxima generalidad del pensamiento, lo comprenden y entonces buscan lo que yo llamo protocolo de aplicación y que es determinar las condiciones de aplicabilidad para que no, digamos, no hagamos un discurso vacío. En cambio, los gadamerianos no. Y a veces hay cosas injustas, como por ejemplo, yo tuve una tesista que hizo una tesis de tipo histórico sobre el plan de para, para la carrera de filosofía o para la Facultad de Artes, el plan del Deán Funes en la Universidad de Córdoba, cuando la Universidad de Córdoba, luego de la Revolución de Mayo de 1813, fue reconstituida. Y el Deán Funes fue el encargado de establecer ese plan y la tesis versaba sobre eso.
con aplicación de las categorías de Gadamer. La tesista realmente sabe muchísimo sobre Gadamer, sabe tanto como cualquiera de los profesores que enseñan Gadamer en la facultad. Hizo con mucho cuidado justamente esto que yo le pedí como directora, es decir, analizar las condiciones de posibilidad de la aplicación de la teoría de historia efectual, básicamente las categorías de historia efectual y de tradición. Bien, cuando se fue a la tesis, a la defensa de tesis, una, una de las personas que formaban el tribunal es una profesora de la facultad, de cuyo nombre no quiero acordarme, no tiene sentido, no importa, eh, muy especialista en Gadamer, ¿no? Por otro lado, había un especialista en historia de las universidades coloniales. La, y el tercero también más o menos era digamos, un historiador de la filosofía. A esta profesora, que también algo sabía de Gadamer, aunque digamos no es... Lo que le pareció excelente fue justamente la manera como se interpretaban los documentos anteriores y los que produjo el mismo de por ejemplo, sobre todo los anteriores, ¿no? Donde se aplicó la teoría de la tradición. Bien, la cuestión por parte de esta jurado hubiera sido ver si estaba bien o no aplicado a los documentos la teoría de la tradición, si el protocolo de aplicación que también se planteaba era correcto. ¿Qué es lo que hizo? No. Se sentó en la mesa diciendo que por principio una teoría hermenéutica no es aplicable a un caso histórico como ella lo plantea. O sea, una afirmación dogmática. Que terminó realmente muy mal porque digamos, la tesis anduvo muy bien, contestó todas las preguntas, pero la respuesta era no, pero no se puede aplicar Gadamer a un caso histórico como usted plantea. Eso era todo lo que le cuestionaba, pero no se lo cuestionaba desde un argumento, se lo cuestionaba desde su posición como hermeneuta gadameriana. Terminó mal porque el jurado terminaron peleadísimos, sobre todo la experta en la Universidad de Córdoba, que le parecía que además que quería que se publicara, de hecho se publicó la tesis, quería que se publicara porque le parecía un estudio muy bueno sobre cómo interpretar documentos que a veces tenían una interpretación muy ingenua o muy literalista, pero insuficiente, etc. Así que esto demuestra que la idea de Beuchot de aplicar es una idea importante, es una idea que tenemos que tener en cuenta y que en la medida de lo posible hay que ver si una teoría muy actual, pero con una larga tradición secular, puede ser aplicable a casos concretos. Yo creo que, por ejemplo, y de hecho lo hice en varios trabajos, es aplicable a algunos institutos jurídicos, como por ejemplo la mediación. Me parece que en mediación esto anda muy bien, muy bien. Un mediador que conozca bien la teoría de Beuchot, pues conozca bien en cuanto a su aplicabilidad, ¿no? En cuanto a la erudición de la analogía, en latín, etcétera, puede tener un instrumento como mediador, como jurista, como juez o como abogado mediador, puede tener realmente mucha ayuda. Eh, Creo que también se puede hacer en otras interpretaciones, por ejemplo, en disputas políticas en sentido amplio, ¿no? De política universitaria, política científica, política económica, etc. Eh, y por lo tanto, promuevo esto, me parece que eso es importante. Eh, y creo también que es conveniente instaurar una preocupación en estas filosofías hermenéuticas actuales, una preocupación por su aplicabilidad, algo que esta docente eh, en el jurado no veía, no solamente no veía como necesario, ni siquiera como conveniente, sino como correcto o imposible teóricamente, porque de lo contrario estamos perdiendo, uno como filósofos,
una oportunidad muy importante de decir una palabra que sea escuchada en ámbitos en que hoy, lamentablemente, hay una ideologización cada vez más dura.